la naturaleza, la mayoría de los encuentros entre grandes depredadores duran apenas unos segundos. Un animal percibe al otro, evalúa la situación y decide alejarse. Pero en algunas ocasiones, algo diferente ocurre, algo que cambia por completo la dinámica del encuentro. En una región silenciosa, cubierta por densos bosques y terreno irregular, un león caminaba lentamente entre los árboles. El animal se movía con la seguridad de quien conoce bien su territorio. Cada paso era firme, pero silencioso. Durante un buen rato, nada parecía fuera de lo normal. El viento movía suavemente las hojas, y el bosque estaba casi en completo silencio. Entonces, algo llamó la atención del león. Un sonido, un ruido pesado que venía desde la vegetación más densa. El león se detuvo. Sus orejas se movieron ligeramente mientras intentaba identificar el origen del sonido. No era el movimiento rápido de un ciervo, ni el salto ligero de un animal pequeño. Era diferente, más lento, más pesado. El sonido volvió a escucharse. Ramas que se movían, hojas que crujían bajo un peso considerable. Algo grande se acercaba. El león permaneció inmóvil, observando la oscuridad entre los árboles. Y entonces, finalmente, la figura apareció. Un oso salió lentamente de la vegetación. El animal caminaba sin prisa, con un paso pesado y seguro. Cuando levantó la cabeza, también vio al león. Por un instante, ambos animales se quedaron completamente quietos. Dos grandes depredadores frente a frente. Ninguno de los dos parecía sorprendido, pero tampoco dispuesto a retroceder de inmediato. El silencio se hizo aún más profundo. Durante varios segundos, ninguno se movió, hasta que el león tomó una decisión. Giró lentamente el cuerpo y comenzó a caminar en otra dirección, como si aquel encuentro no mereciera una confrontación. Pero lo que el león aún no sabía era que aquel encuentro no había terminado. Durante algunos minutos, el león avanzó entre los árboles como si nada hubiera pasado. Sus pasos eran tranquilos, seguros. En su territorio los encuentros con otros animales eran algo común. Pero algo no estaba del todo bien. El león comenzó a sentir nuevamente aquella presencia. Primero fue un sonido, un crujido leve, luego otro, ramas moviéndose lentamente detrás de él. El león se detuvo y giró la cabeza. A cierta distancia entre los árboles, el oso estaba allí otra vez, caminando en la misma dirección. El león lo observó durante unos segundos. No parecía una persecución. El oso no corría, no intentaba acercarse demasiado. Simplemente avanzaba, manteniendo siempre la misma distancia. Después de un momento, el león volvió a seguir su camino. Pero el patrón comenzó a repetirse. Cada cierto tiempo, el león escuchaba nuevamente los pasos pesados detrás de él. Cuando miraba hacia atrás, el oso aparecía otra vez, a veces entre los árboles, a veces cruzando lentamente una pequeña zona abierta, siempre a la misma distancia. Pasaron varios minutos. Luego, casi una hora. El león cambió de dirección más de una vez, atravesando zonas más densas del bosque y rodeando pequeñas colinas. Pero el oso seguía allí, sin prisa, sin mostrar señales de agresión. Solo siguiendo. Con el paso del tiempo, el león comenzó a ignorar aquella presencia. Mientras el oso no intentara acercarse demasiado, no representaba una amenaza inmediata. Entonces, algo finalmente cambió. Un nuevo sonido apareció en el ambiente. Esta vez, no venía del oso. Un pequeño grupo de animales se movía entre la vegetación más adelante. El león se detuvo inmediatamente. Sus sentidos se concentraron en un solo objetivo: la caza. El león bajó el cuerpo lentamente y comenzó a avanzar entre la hierba alta. Cada movimiento era calculado, silencioso. Los animales no parecían haber notado su presencia. Durante varios segundos, el león se acercó poco a poco, reduciendo la distancia, hasta que finalmente decidió atacar. Con un movimiento rápido, salió de la vegetación y corrió hacia la presa. El grupo de animales intentó escapar en diferentes direcciones, pero uno de ellos no fue lo suficientemente rápido. Después de una breve persecución, el león logró derribarlo. El bosque volvió a quedar en silencio. El león respiraba con fuerza mientras aseguraba su presa, pero mientras comenzaba a recuperar el aliento,
Un sonido volvió a escucharse detrás de él, el mismo sonido pesado de antes, ramas moviéndose, pasos lentos. El león levantó la cabeza, y entonces lo vio. El oso salía nuevamente de la vegetación, esta vez mucho más cerca. El león levantó la cabeza lentamente mientras el oso salía de la vegetación. Ahora ya no estaba lejos. El animal caminaba directamente hacia el lugar donde estaba la presa. El león emitió un gruñido grave, bajo, dejando claro que aquella comida ya tenía dueño. El oso se detuvo por un instante. Durante algunos segundos, ambos animales se observaron en silencio. El león se puso de pie junto a la presa, manteniendo la mirada fija en el intruso. Sus músculos estaban tensos, preparado para reaccionar si fuera necesario. Pero el oso no parecía intimidado. Después de ese breve momento de pausa, volvió a caminar, paso a paso, lento, pesado, como si ya supiera exactamente cómo terminaría aquella situación. El león gruñó nuevamente, esta vez con más fuerza. Incluso avanzó un par de pasos, intentando imponer su presencia. Por un instante, parecía que el enfrentamiento era inevitable. Pero entonces, el oso hizo algo que cambió completamente la escena. Se levantó sobre sus patas traseras. Por un momento, su enorme tamaño quedó completamente expuesto. El animal parecía mucho más grande de lo que había parecido antes. El león se detuvo. Ahora podía ver con claridad la diferencia de tamaño y fuerza. Una pelea en ese momento no sería rápida. Tampoco sería fácil. Y en la naturaleza, incluso los grandes depredadores saben que una pelea puede tener consecuencias graves. Un solo golpe de aquellas enormes patas podría causar una herida seria. El león mantuvo la mirada fija en el oso durante varios segundos más. El bosque estaba completamente en silencio. Finalmente, el león tomó una decisión. Soltó un último gruñido, pero no avanzó. En cambio, retrocedió lentamente. Primero uno, luego 2 pasos. El oso bajó nuevamente a sus 4 patas y continuó caminando hasta llegar a la presa. El león se detuvo a cierta distancia y observó la escena. El oso comenzó a alimentarse con tranquilidad, como si hubiera esperado pacientemente ese momento durante horas. Y tal vez eso era exactamente lo que había hecho. Durante varios minutos, el león permaneció a cierta distancia, observando. El oso no parecía tener ninguna prisa. Se concentraba en la presa, alimentándose con movimientos lentos y seguros. De vez en cuando levantaba la cabeza, como si comprobara que el león seguía allí. Pero el león ya no intentaba acercarse. Sabía que aquella pelea no valía la pena. En la naturaleza, incluso los depredadores más poderosos deben tomar decisiones cuidadosas. Un enfrentamiento puede significar heridas, y una herida puede significar algo mucho peor. El león observó la escena por última vez. Luego giró lentamente el cuerpo y comenzó a caminar hacia la profundidad del bosque. Sus pasos fueron desapareciendo entre los árboles. El oso continuó alimentándose sin preocuparse por su presencia. El bosque volvió a quedarse en silencio. Durante horas, aquel encuentro había sido una especie de juego de paciencia. El oso había seguido al león sin prisa, manteniendo siempre la distancia, esperando, y cuando finalmente llegó el momento adecuado, simplemente apareció. En la naturaleza, la fuerza puede decidir muchas cosas, pero a veces, la paciencia puede ser igual de poderosa. Y aquel día, fue la paciencia del oso la que cambió completamente el resultado del encuentro.